Dios les bendiga. Buenas noches. Voy a checar si se pudo del celular de mi esposa. Voy a checar, ya está transmitiendo. Ok. De mi esposa voy a checar. Ok, ya estamos transmitiendo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y empezamos los momentos de reflexión más temprano. Y vamos a empezar. Vamos a hacer una oración. Amén. Acá tengo mi acordeón. Ok, vamos a orar. Señor, te doy gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, Eterno, porque podemos recoger este tiempo para dedicártelo a ti y ser instruidos, ser enseñados. Padre, meditar un momento en tu palabra. Padre, nos ponemos en tus manos, que tú seas con nosotros. Bendice a aquellas personas que se van a conectar en esta transmisión, Padre, y que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos ministre. Padre, que tú seas con nosotros en esta transmisión, que usted se lleve toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre, que su fama se difunda, Padre, a través de esta transmisión, a través de la página de Facebook de Benecer. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga. La idea era empezar a las 9:30, pero tuvimos ahí unos fallos con la cuenta en la app, pero gracias a Dios ya se pudo conectar en el celular de mi esposa. Abre tu Biblia, vamos a empezar. Abre tu Biblia, tengo el Nuevo Testamento que nos regalaron, infantil, entonces vamos a utilizarlo. Abre tu Biblia en 2 de Timoteo. Ahí anuncien en el grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia, porque anuncié que no iba a haber transmisión porque teníamos problemas con la transmisión, pero ya se pudo. Entonces avisen que estamos en vivo y a todo color. 2 de Timoteo, capítulo 4. Del versículo 17, bueno, versículo 17 y 18. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17, ya lo encontré, y versículo 18. Dios bendiga a mi tío Pilo, a la pastora Esther, al pastor Víctor Manuel, a mi hermana que están siguiendo la transmisión. Dios les bendiga, buenas noches. Dice así la palabra del Señor, es un consejo. Antes de leerlo, Pablo se confiesa de cierta manera, confiesa sus sentimientos, confiesa su estado emocional, confiesa su estado actual en la circunstancia, en sus circunstancias que estaba viviendo en ese momento. Y si leemos versículos anteriores, Pablo se sentía solo. Pablo, él reconocía que Dios estaba con él, pero como seres humanos tenemos la necesidad del afecto. Como seres humanos tenemos la necesidad de la atención. Como seres humanos tenemos la necesidad de ver a alguien, de convivir con alguien, de platicar con alguien. Y Pablo habla con este Timoteo, él lo considera como su hijo espiritual, como su discípulo, y habla muy sinceramente con Timoteo y le dice su situación actual, cómo se siente, quién está con él, quién lo ha dejado, quién lo ha abandonado. Y se sentía solo como humano.
Y en esa circunstancia difícil que estaba viviendo Pablo aún le dice a este Timoteo, ven rápido a verme, porque tal persona me ha dejado, estas personas se fueron para aquel lado y solo me he quedado. Entonces, Pablo tenía esa necesidad como ser humano de estar con alguien, de platicar con alguien, de ser atendido. Recordemos que este Pablo pues ya se estaba despidiendo. Pablo ya sabía que iba a llegar su hora de partir a la presencia de Dios, sabía cuál era su situación, sabía cuál era su fin de cierta manera, por donde él estaba, por lo que él estaba pasando. Y cuando íbamos a ver en el versículo 17 y 18, que Dios es fiel, a pesar de esas circunstancias que tú y yo estemos viviendo, que a lo mejor nos sentimos solos, a lo mejor por la pandemia no puedes visitar a tus familiares y tienes meses ya hoy, el día de hoy creo, el día de hoy o el día de hoy cumplimos un año, exactamente hoy cumplimos un año desde que empezó todo esto de la pandemia. Y a lo mejor tienes un año sin ver a tus seres queridos. A lo mejor tienes un año sin ver a algún familiar que frecuentabas. A lo mejor tienes un año sin ver a tus abuelos. En mi caso tengo meses de no ver a mis abuelos. A mamá Inés y a papá Álvaro se les extraña bastante, pero por la contingencia preferimos no frecuentarlos porque pues son personas adultas y los queremos proteger. Pero sí se les extraña. Entonces, a lo mejor ellos en esa situación como adultos que no pueden ver a sus familiares como lo frecuentaban antes, a lo mejor se pueden sentir solos. A lo mejor se pueden sentir, pueden tener una necesidad como seres humanos de un afecto, de ver a alguien, de platicar con alguien, de convivir con alguien, a lo mejor de platicar de algo que ellos se quieren desahogar en sus sentimientos, no sé. Pablo estaba en esta situación. Entonces dice en el versículo 17 y versículo 18, después de que ya platica Pablo con Timoteo y le dice toda la situación en la cual está viviendo actualmente, dice el versículo 17, pero a pesar de todas las circunstancias difíciles, a pesar del abandono que él tenía, a pesar de que él se sentía solo como ser humano en el afecto de los demás, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Cuando nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios y estamos en sus propósitos, el Señor va a estar a nuestro lado y nos va a dar fuerzas. Dice Pablo en el versículo 17 a Timoteo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, hermano, sabía que él iba a morir. Cuando dice aquí la palabra del Señor, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pablo no está diciendo que no le van a llegar cosas malas a su vida. Pablo no está diciendo, ¿sabes qué? Dios me va a librar de la muerte. No, Pablo sabía a dónde iba a ir. Pablo sabía de cierta manera que su vida ya no tenía remedio en cuanto a su vida física porque lo iban a matar. Pero Pablo sí sabía algo.
que Dios iba a preservar su alma para el reino de Dios. O sea que su alma no se iba a perder, que Dios le iba a dar las fuerzas, Dios le iba a dar, que Dios iba a estar a su lado dándole las fuerzas para que él se mantuviera firme en la fe, para que él se mantuviera firme en la fe a pesar de las circunstancias, a pesar de la soledad, a pesar del tiempo que él estaba viviendo difícil, que Dios le iba a dar las fuerzas para que su fe estuviera firme para aquel día, porque Dios iba a preservar su alma para el reino celestial. 3 puntos así rapidito porque es un devocional. Primer punto, Dios está a nuestro lado en los momentos más difíciles. Dios está en nuestro lado en los momentos más difíciles. ¿Te sientes solo como Pablo en su humanidad se sentía solo? Dios está a tu lado. Pablo dice, pero el Señor, miren, vamos a leerlo así rapidito. Versículo 9 dice, instrucciones personales. Versículo 9 dice, con dibujos animados y todo, miren, dibujos animados y todo. Dice, versículo 9, procura, le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Pablo se sentía desamparado, se sentía desprotegido de cierta manera humanamente, ¿ok? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Hay mucho de dónde tejer cuando dice amando a este mundo, amando a este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Y a Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha causado muchos males. A lo mejor vas a tener tú, Saúl, el proceso que te va a causar muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor le pague conforme a sus hechos. Dios pelea por nosotros. Nosotros no tenemos por qué andar peleando justicia. Dios pelea por nosotros. Si Dios le dé conforme a sus hechos, guárdate tú también de él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Pablo se sentía solo en su humanidad. Me han desamparado. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Así que Timoteo, urge que pronto me vengas a ver. Tenemos la necesidad de ver a alguien y ahorita no los podemos ver por la situación de la pandemia. A lo mejor nos sentimos solos. A lo mejor sentimos convivir, necesitamos la necesidad de ver a alguien que frecuentábamos. Pablo se sentía así. Pablo se sentía solo. Pablo se sentía desamparado. Pablo estaba pidiendo auxilio humano en cuanto a lo sentimental, en cuanto a las emociones. Y le dice a Timoteo, ven pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Uno se fue para allá, otro se fue para acá. En mi primera defensa, Timoteo, nadie estuvo a mi lado, así que necesito que estés conmigo, Timoteo, ven pronto a verme. En nuestra soledad ministerial, podemos decirlo así, en nuestra soledad, que a veces gente se va de las iglesias, a veces gente se va de las iglesias cuando te han apoyado, se han ido amando a este mundo, y a lo mejor te sientes solo. Pablo se sintió solo. Pablo se sintió solo. Entonces, es una necesidad que nosotros como humanos tenemos de frecuentar a alguien, de platicar con alguien. Y si estamos en soledad por la pandemia, podemos decir, como dijo Pablo en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Cuando tú y yo estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando tú y yo estamos dentro de los propósitos de
a nuestro lado. Permítame tantito. Esto no tiene que brincar. Se está cortando el audio. Ya. Cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios promete estar a nuestro lado. Cuando, cuando en nosotros está el deseo, segundo punto, cuando en nosotros está el deseo de cumplir su propósito, Dios nos da las fuerzas. Dice Pablo aquí, dice Pablo, y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación. Y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación. Cuando tú y yo tenemos el anhelo de cumplir el propósito de Dios y vemos las circunstancias difíciles, a lo mejor te sientes solo, pero aún así en tu corazón está el deseo de cumplir el propósito de Dios. Dios te va a dar las fuerzas para que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida. Pablo hasta el último momento, aún en su soledad, buscó la fortaleza de Dios, la fuerza de Dios para cumplir su propósito, y él le da gracias a Dios y le testifica a Timoteo de que Dios le dio fuerzas para que por él fuera cumplida la predicación. Así que si nosotros, de segundo punto le puse, Dios es quien nos da las fuerzas para cumplir su propósito cuando Él ve en nosotros un anhelo por obedecer su voluntad. Tercer punto y terminamos. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nos cuida de todo peligro y preservará vuestra alma para su reino. Hablando cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nos cuida, no malinterpretas. Pueden venir situaciones difíciles, pueden venir problemas, puede venir enfermedad. A lo mejor va a venir una enfermedad en la cual Dios dice, de esta enfermedad te vas a morir y no hay quien te sane, porque esa es la voluntad de Dios. No malinterpretes. Cuando hablamos de que Pablo dice, cuando dice Pablo aquí, y el Señor me librará de toda obra mala, es de que ninguna situación va a permitir que tú desfallezcas en tu fe, que tú puedas negar. Ninguna situación va a hacer que tú niegues la fe. Ninguna situación te va a hacer que tú retrocedas. Ninguna situación va a provocar a que tú digas, Señor, yo ya no te quiero servir. Ninguna situación, ningún problema, ningún conflicto, ninguna persecución, ninguna tribulación va a permitir que tú dejes el camino de Dios. Versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Cuando tú y yo, dice el tercer punto, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nos cuida de todo peligro y preservará nuestra alma para su reino. Cuando tú estás, hermano, cuando tú estás buscando la voluntad de Dios, cuando el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu que tú estás haciendo la voluntad de Dios, que tú te estás esforzando para hacer la voluntad de Dios, cuando tú te estás esmerando para, como estamos enseñando los viernes, cuando tú te estás esmerando en darle excelencia a Dios en lo que tú haces, porque Dios te llamó a hacerlo, Dios te va a librar de todo mal. Dios te va a librar de todo mal. Pueden venir comentarios a tus oídos, pueden venir noticias a tus oídos, y tú puedes estar tranquilo, porque tú puedes testificar como Pablo testificaba en el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Dios promete, dice David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán ¿qué?
aliento, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios promete, hermano. Vamos a repasar los 3 puntos para terminar. Primer punto, Dios está a nuestro lado en los momentos más difíciles y lo testifica Pablo diciendo, pero el Señor estuvo a mi lado. Segundo punto, Dios es quien nos da las fuerzas para cumplir su propósito cuando Él ve en nosotros un anhelo para obedecer su voluntad, y Pablo lo testifica en el mismo versículo 17 diciendo, y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Tercer punto, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nos cuida de todo peligro y preserva vuestra alma para su reino. Y Pablo lo testifica en el versículo 18 y dice en el versículo 17, la última parte del 18, así fui liberado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo termina esta conversación con Timoteo dando un sello de que toda la gloria, toda la honra le pertenecen a Dios. Si Dios lo libró, si Dios estuvo con él, si Dios lo libró de toda obra mala, a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. No hiciste las cosas porque tú sabes, no hiciste las cosas porque tú eres muy bueno, no te libraste del mal porque eres muy astuto, porque te las diste, si eres un MacGyver y de cualquier problema sales adelante, no es eso. No es de que tú no te dices, yo no necesito a nadie, yo solo puedo, y mejor, dicen, mejor solo que mal acompañado, no es eso, sino que cuando tú puedas lograr algo, que tú puedas cumplir el propósito de Dios, debemos darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Dios. Okay, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para ser despedidos. Dios bendiga a aquellos que se conectaron. Dios bendiga al pastor Víctor Manuel, a la pastora Esther, a la hermana Abigail, a mi tío Pilo, a Jesús Díaz, a mi prima Fernández, Dios te bendiga, a Jenny Cervellón, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios la bendiga, pastora Silvia Bustos, allá de Matamoros, Dios te bendiga, Memo Hernández, Dios te bendiga, Memo, el hermano Juan Dávila, Dios le bendiga a toda su familia, y hay una administradora ahí en el ser. Gloria a Dios. Dice, saludos a Carmen, Ari, Carmen, Dios les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, te doy gracias una vez más por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, eterno, porque tú estás con nosotros, tú has prometido, y tú nos diste una promesa que tú dijiste, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias, Padre, porque tú estás con nosotros en estos momentos difíciles. Padre, podemos testificar, como dijo Pablo, pero el Señor está a nuestro lado. Pero el Señor nos ha librado de toda obra mala. Pero el Señor nos libró de la boca del león. Pero el Señor nos dio las fuerzas para seguir cumpliendo sus propósitos divinos. Y el Señor preservará vuestras almas para el reino, para su reino. Yo te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra de aliento, de esperanza, que tú traes a tu pueblo, que tú traes a nuestras vidas, sabiendo, Padre, que tú eres nuestra esperanza de gloria, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro escondedero, que tú eres nuestra torre fuerte, que tú eres nuestro libertador, y te damos muchas gracias, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, bendice a todas aquellas personas que nos siguieron a través de esta transmisión, para que tú las bendigas, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo los cobije, que ellos se puedan sentir seguros, que ellos se puedan sentir respaldados, Padre, que cada día usted nos siga dando las fuerzas para cumplir su propósito, que cada día, Padre, usted, el Espíritu Santo, le dé testimonio a nuestro espíritu, que tú estás a nuestro lado, Padre, que cada día podamos ver tu obra milagrosa, librándonos, Padre, de toda
sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza desde hoy y para siempre. Amén. Betty, Dios te bendiga. Felicidades porque todos te queremos. Que Dios te bendiga mucho. Espero que te la estés pasando genial. Y felicidades al cumplir un nuevo año. Dios te bendiga. Buenas noches. Nos vemos el día de mañana en las transmisiones presenciales. Mañana a las 7:30 de la noche. Si puedes ir a la iglesia, ve, no te quedes. No es lo mismo ver la transmisión en casa que estar en vivo y a todo color en la reunión presencial. Te bendiga, nos vemos el día de